Ahora vamos a ver en este capítulo 3, muchachos, la parte de trifásicos, motores de corriente alterna de inducción trifásicos. ¿Cuál es la diferencia con los motores monofásicos? Que estos motores trifásicos tienen una bobina por cada fase de alimentación. Tienen par de arranque propio, por lo que no necesitan de un devanado auxiliar de arranque como los motores monofásicos. Siguen siendo motores jaula de ardilla, con todas las características de los monofásicos, sin el devanado de arranque, pero estos motores trifásicos se fabrican en más capacidad. Los motores de inducción trifásicos, muchachos, están compuestos por tres bobinas desfasadas 120 grados eléctricos entre sí. Y esas bobinas están en el estator del motor. Tenemos una bobina de la fase A, una bobina de la fase B y una bobina de la fase C. Este es un motor trifásico. Y este motor se alimenta con tres terminales, T1, T2 y T3. Más adelante vamos a ver cómo se etiquetan y cómo se numeran según las normas NEMA y las normas Y estas terminales. Esta parte es el estator. También tenemos el rotor, que es un rotor jaula de ardilla, igual que el rotor que usamos en los motores monofásicos. Este rotor tiene su flecha, pero a diferencia del motor monofásico, aquí no hay interruptor centrífugo. Lo que sí va a haber son las barras del rotor con su skew, barras de aluminio con esta inclinación y cortocircuitadas en los extremos del jaula de ardilla. Este es el rotor jaula de ardilla. Este motor trifásico tiene par de arranque propio, vuelvo a repetir, por lo que no requiere de un devanado auxiliar de arranque, ni del interruptor centrífugo. Este motor, muchachos, es alimentado con un sistema de voltajes trifásico en estas tres líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. ¿Y quién proporciona ese voltaje? La compañía de electricidad, en este caso CFE. Las tres bobinas están desfasadas 120 grados eléctricos entre sí. Aquí están la fase A, la fase B y la fase C. Y entre fases hay 120 grados eléctricos, 120 grados entre B a C y de C a A hay 120 grados eléctricos. Si analizamos cómo se verían estas bobinas en el estator, aquí está el estator, aquí tendría yo la bobina de A entrada y A' que es la salida. 120 grados adelante tendría B y la salida que es B'. Y 120 grados adelante de B estaría C con la salida C'. ¿Por qué digo entrada y salida? Porque esta es una bobina que está de esta manera. Entrada C, salida C'. En B sería entrada por B, salida B'. Así estaría la bobina. Y en A, entrada por A y salida B'. Pues en el extractor están esos tres bobinados separados eléctricamente. Recuerden que el estator está formado por ranuras y cada ranura
cuando uno trabaja con los estatores, voy a poner aquí el estator. En el estator están las ranuras y esas ranuras es donde se alojan el bobinado. Y cada ranura, aplicando una ecuación, tiene ciertos grados eléctricos entre ranura. La ecuación de los grados eléctricos por ranura es 180 grados por el número de polos entre el número de ranuras. Pues si yo sé cuántos grados hay de ranura en ranura, yo voy a poder desfasar que A tenga 120 grados con respecto a B y B tenga 120 grados con respecto a C. ¿Cómo? Conociendo los grados eléctricos por ranura en el motor. Esto está así. Entonces, recuerden que hay motores de 24, 36, 48, 72, 96 ranuras. Los ranuras son los espacios en donde se alojan las bobinas. Bueno, muchachos, así es como se ve un estator construido de laminaciones de material ferromagnético con todas sus ranuras. Ese ya es un estator y ese estator va dentro de la carcasa, que puede ser, la carcasa puede ser aluminio, generalmente es fierro vaciado. Ahora vamos a hablar sobre el campo magnético giratorio, que es algo característico de los motores de inducción trifásicos. Los motores monofásicos tienen un campo magnético pulsante, nada más hay una fase, norte-sur, norte-sur, pero en los motores trifásicos, al haber tres fases, hay un campo resultante que se mueve de manera constante en los 360 grados de la circunferencia del estator. Eso se llama campo magnético giratorio y el campo magnético giratorio es el responsable del movimiento del rotor, o sea, de que no se requiera un devanado extra de arranque, y es el responsable también de que sean motores muy silenciosos, porque el arrastre siempre es constante, o sea, la resultante del campo magnético giratorio es constante en los 360 grados de la circunferencia, pero también es responsable del giro del motor. Si yo cambio la rotación del campo magnético giratorio, voy a cambiar el giro del motor y ahorita lo vamos a ver. Aquí tengo las tres bobinas, la bobina A, la bobina B y la bobina C, y como les decía hace un momento, A es entrada y A' es salida. Vamos a suponer que si la corriente entra por A, voy a poner una cruz corriente entrando, entonces por A' la corriente va a estar saliendo. Voy a representarlo por un punto. Pero si por A' la corriente está entrando, entonces por A la corriente debe de estar saliendo. O sea, por un lado entra y por otro lado sale. Entonces, están las tres bobinas que están en el estator del devanado trifásico. Es un estator trifásico y que se van a alimentar con esto, con un voltaje, un sistema de voltajes trifásico balanceado, en donde tengo un voltaje de A, un voltaje de B, 120 grados adelante, y un voltaje de C, 120 grados adelante de B. Esto se dice que la secuencia del voltaje de fase es ABC. Secuencia de voltaje de fase de comisión, secuencia ABC. Pero también puedo tener una secuencia ACB. ¿Cómo tendría la secuencia ACB? Bueno, cambiando los voltajes. Voy a borrar esta parte. Si yo tengo, lo voy a poner todo en un solo color para hacerlo más rápido. Si yo tengo el voltaje de A y luego 120 grados adelante tengo el voltaje de C, 120 grados adelante de A, y luego 120 grados adelante de C tengo el voltaje de B. Entonces mi secuencia de fase aquí es secuencia ACB. Y esta secuencia comparada con la anterior, que era ABC, pues es permutar dos de las tres líneas en el motor. Vamos a ver más adelante que haciendo eso
vamos a lograr que se cambie el giro del campo magnético giratorio y por ende va a cambiar el giro del motor. Por lo tanto, cambiar el giro de un motor trifásico es muy sencillo. Cambiando 2 de las 3 líneas se hace el cambio de giro. En cambio, si recuerdan, en motores monofásicos, el cambio de giro tenían que abrir el motor e intercambiar las terminales del devanado de arranque para que sucediera eso. Entonces, estas 3 bobinas, regresando, si la corriente entra, muchachos, y aplico la regla de la mano derecha con el pulgar indicando el sentido de la corriente y los dedos indicando la dirección del campo inducido, van a ver que si la corriente entra, el campo inducido va en favor de las manecillas del reloj. En cambio, cuando la corriente sale, otra vez aplicando la regla de la mano derecha, si la corriente viene hacia ustedes, hacia afuera de la pantalla, ahora el cambio de giro va a ser en contra de las manecillas del reloj. Entonces, corriente entrando en una bobina y corriente saliendo. ¿Qué efecto tienen? Pues que uno produce un campo magnético en favor de las manecillas y el otro produce un campo magnético en contra de las manecillas del reloj. Como tenemos un sistema de voltajes trifásicos, vamos a tener, este es el eje del voltaje. Voy a poner aquí con un color verde la fase A. Aquí está el voltaje de A. Y luego con un color azul, 120 grados adelante de A, va a estar el voltaje de B. Y con un color rojo, 120 grados adelante de B, va a estar el voltaje de C. Es decir, 120 grados de A a B y 240 grados desde A a C. Si el sistema es una secuencia de voltajes A, B, C. Este es el voltaje en función del tiempo o en función del ángulo. Omega T es el ángulo. Ahora lo que sigue aquí es analizar el campo magnético giratorio. Tenemos un sistema aquí ya de voltajes trifásicos balanceado con una secuencia de fase ABC. Si se fijan, es secuencia A, B, C. Y en el estator, que son todos estos círculos que están aquí, tengo una secuencia de fase también ABC. Tengo secuencia de fase ABC en el estator y una secuencia de fases ABC en el voltaje aplicado, que es el voltaje de Comisión Federal de Electricidad. O sea, ese es el voltaje de CFE y secuencia de fase ABC. Vamos a suponer, muchachos, que todos los voltajes que están por encima de este eje van a ser voltajes positivos y todos los voltajes por abajo del eje van a ser voltajes negativos. Entonces voy a empezar a analizar esta secuencia de voltajes en, por ejemplo, 90 grados. Voy a ponerlo aquí con un color, este color, para que sea diferente. Aquí, 90 grados. A 90 grados, ¿cómo es el voltaje de A que está en azul? A es positivo. ¿Cómo es el voltaje de B? Si se fijan, B y C están acá abajo, A está acá arriba. B y C es negativo. B negativo, C negativo. Vamos a suponer que si A es positivo, la corriente va a estar entrando. Y si B y C negativos, es corriente saliendo. Entonces, me voy a esta primera gráfica, a este primer estator que tengo acá arriba, y lo que voy a hacer es decir, A es positivo, corriente entrando. B negativo, corriente saliendo. Y B y C negativo, corriente saliendo. A entrando,
B negativo saliendo, C negativo saliendo. Si por A entra, por A' debe de salir. Si por B sale, por B' debe entrar. Y si por C sale, por C' debe de entrar. Esta configuración de corrientes y por consiguiente el flujo que produce cada una de ellas va a producir un campo magnético neto hacia este sentido. ¿Por qué? Porque voy a analizarlo aquí abajito, miren, donde no... Si tengo 3 bobinas arriba, en donde la corriente está entrando, ya dijimos que la corriente entrando va a producir un campo magnético en favor de las manecillas. Entonces, este primer cable conductor produce ese campo magnético. El siguiente conductor produce un campo magnético de la misma magnitud, pero con la misma dirección, y este igual. Como estos cables están muy juntos, si yo los pongo, si los junto, como realmente están en un motor, se van a dar cuenta que la corriente en este conductor que va para abajo, se elimina el campo con el del conductor continuo y este se elimina con el conductor continuo. Los que no se eliminan son los que van en esta dirección, es más, se suman, y los que van en esta dirección se suman. Entonces, ¿qué se va a eliminar? Se van a eliminar los campos magnéticos aquí, acá. ¿Y cuáles se van a reforzar? Se van a reforzar este y este que va para acá. ¿En qué dirección? En esta dirección. O sea, hace esto y hace esto. Y lo mismo va a suceder con las bobinas que están abajo, donde la corriente está saliendo. Ahora el campo magnético en estas bobinas va en contra, va así, en contra de las manecillas, para abajo, para abajo, para abajo, en contra de las manecillas. Entonces estos campos se eliminan, estos campos se eliminan, pero los campos aquí se refuerzan, acá se refuerzan, y si yo combino estos dos, que son todas las bobinas del estator, lo que voy a ver es que hay un campo magnético que se refuerza y en el centro va a tener esta dirección. ¿Cuál es? Es este campo que está aquí. En el centro se refuerza y se regresa por las orillas. Hace esto y se regresa por aquí. Entonces, por eso aquí hay un campo magnético resultante, que es un campo neto constante en los 360 grados de la circunferencia del motor. Acuérdense que esto es una circunferencia 0, 360 grados de circunferencia. Regresando al estator que teníamos acá, el campo magnético, entonces si la corriente aquí entra, la corriente aquí sale, aquí salía, aquí entra, y aquí salía, y aquí entra, el campo magnético va en esa dirección. Analicé a cuántos grados. Esto lo analicé a 90 grados. Aquí son 90 grados, aquí son 90 grados. Voy a analizar en otro tiempo. Aquí, miren, más o menos aquí. Lo estoy poniendo en azul. ¿Cuántos grados son? Ahí dice que son 150 grados. A 150 grados, ¿cómo es A en azul y cómo es B en rojo? Positivos los dos. A positivo, B es positivo. Pero el voltaje de C, que es este verde, va a ser negativo. Entonces, a 150 grados, que es lo que voy a analizar la otra parte, A va a ser positivo, B positivo y C va a ser negativo. Entonces, si por A entra, por A' sale, si por B entra, por B' sale, pero por si C sale, por C' va a entrar. Y si ustedes hacen con la regla de la mano derecha el campo magnético resultante, buscan la dirección, van a ver que la dirección del campo resultante
va a ser hacia arriba. Aquí ya hay un indicio de que el campo del motor está girando en favor de las manecillas del reloj. Voy a analizar otro tiempo. Este que está aquí lo voy a poner ahora con un color naranja. Aquí. Este punto. Son 210 grados. ¿Cómo es A? En azul es negativo. ¿Cómo es B? En rojo es positivo porque está acá arriba. ¿Y cómo es C? El verde, pues C va a ser negativo porque A y C están abajo del eje. Entonces, para 210 grados, que es el tiempo que sigue a analizar, 210 grados aquí, voy a tener A y C negativo, B positivo. A y C, perdón, era A y C negativo, no, es A negativo, C negativo y B positivo. Entonces, por A sale, por A' entra, por B entra, por B' sale y por C sale, por C' entra. ¿Y hacia dónde va el campo resultante? El campo va para arriba. Y fíjense cómo se está moviendo. Se está moviendo en favor de las manecillas del reloj el campo. Voy a hacer otro análisis a otro tiempo. Voy a ponerlo con un color amarillo. En este punto que está aquí. En este punto que son como 270 grados más o menos. ¿Cómo es el voltaje 270 grados? ¿Cómo es el voltaje de A, que es en azul? Pues acá está, es negativo. Si se fijan, es negativo. Entonces A sale. ¿Cómo es el voltaje de B y C? Positivo. Entra. En B y en C entra. Entonces, si por A sale, por A' entra. Si por B entra, por B' sale. Y si por C entra, por C' sale. ¿Y hacia dónde va el campo? Pues ya dio un giro completo de 180 grados. Entonces, con una secuencia de voltaje de voltaje de fase ABC y con una secuencia de las líneas del motor ABC, tengo un giro hacia la derecha. Entonces ahorita lo que vamos a hacer a continuación va a ser cambiar ya sea la secuencia de fase en el estator, intercambiar B con C, o cambiar la secuencia de fases en el voltaje, cambiar B por C. Es decir, permutar dos de las tres líneas. Lo voy a hacer en el estator. Vamos a hacer este ejercicio de nuevo, pero cambiando la secuencia en el estator, y ahora va a ser secuencia ACB en lugar de secuencia ABC. Entonces ahora vamos a ver, muchachos, la secuencia de fases ABC en el motor. Estoy cambiando solamente las bobinas del estator. En la pasada, en el ejemplo pasado tenía A, B y C. Ahora lo que tengo es A, C, B. Cambié esta secuencia la estoy cambiando. La alimentación sigue siendo la misma, secuencia ABC, siguen siendo los mismos grados de análisis. Voy a analizar a 90 grados cómo son los voltajes. A 90 grados, si se fijan, tengo un voltaje de A positivo, aquí está el voltaje de A, pero el voltaje en rojo de B y el de verde en C son negativos. Entonces A positivo, B negativo y C negativo. Entonces, si A es positivo, la corriente entra. Si B es negativo, la corriente sale. Y si C es negativo, la corriente sale. Entonces, si por A está saliendo, por A' va a estar entrando. Perdón, si por A entra, por A' va a salir. Si por C sale, por C' va a entrar. Y si por B sale, por B' va a entrar. Y partimos, al igual que el caso anterior, de un campo magnético resultante
neto, constante, que va hacia la izquierda. Ahora vamos a analizar a un tiempo de 150 grados. A 150 grados, si se fijan, A es positivo, B es positivo, pero C, que es el verde, es negativo. A positivo, B positivo, C negativo. Si A es positivo, la corriente está entrando. Si B es positivo, la corriente está entrando. Y si C es negativo, la corriente está saliendo. Si por A la corriente entra, por A' sale. Si por B la corriente entra, por B' sale. Y si por C la corriente sale, por C' va a estar entrando. Y si se fijan, aquí ya se empieza a ver que el campo magnético resultante ahora cambió el giro. Ahora va hacia abajo, en contra de las manecillas del reloj. Vamos a analizarlo a 210 grados. A 210 grados voy a ver A, está en azul, aquí estamos, en este punto que estoy subrayando. Si se fijan, azul y verde, que es A y C, son negativos, pero B es positivo. Entonces, B es positivo, A y C es negativo. Si A es negativo, la corriente sale. Si B es positivo, la corriente entra. Y si C es negativo, la corriente sale. Entonces, si por B entra, por B' sale. Si por A sale, por A' está entrando. Y si por C sale, por C' está entrando. Y aquí el campo magnético hizo esto. Va en esta dirección, campo magnético. Y por último, el análisis a 270 grados. A 270 grados, si se fijan, C, que es verde, y B, que es roja, son positivas, pero la A, que es azul, hasta abajo es negativa. Entonces, A es negativa, B y C son positivas. Si A es negativa, la corriente sale. Si B es positiva, la corriente entra. Y si C es positiva, la corriente también entra en C. Entonces, aquí entra en A, en A sale, en A' entra, en B entra, en B' sale, y en C entra, en C' sale. ¿Y hacia dónde va el campo? Hacia esta dirección. ¿Qué sucedió, muchachos? Que con la secuencia ACB, ahora el giro fue en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué cambiamos? Cambiamos 2 de las 3 líneas. Entonces aquí lo que hay que hacer es, si tú quieres cambiar el giro de un motor, tú tienes 3 líneas de alimentación, línea 1, línea 2 y línea 3, ese es el voltaje de la comisión, y tienes 3 líneas del motor. Es un motor trifásico, siempre tendrá 3 líneas, T1, T2 y T3. Basta con permutar 2 de las 3 líneas, ya sea cambiar 2 de las 3 líneas de alimentación o cambiar 2 de las 3 líneas en el motor. No cambiar las 2 al mismo tiempo porque el giro no va a cambiar. O cambias las terminales del motor o cambias las terminales de alimentación.